Ustedes se pueden imaginar que para mí como venezolano es un enorme placer venir a Panamá a hablar de Panamá y no de Venezuela. Porque por estos días en Venezuela de las cosas que nosotros hacemos hay muy poco que decir. Lo que vamos a ver hoy es una investigación que nos solicitó al Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el sponsor y quien motivó el estudio, y el banco lo hizo con la idea de que en el contexto de la ampliación del canal, ayudáramos a Panamá a pensar en oportunidades de diversificación productiva. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Pasamos trabajando, la primera vez que yo vine aquí fue en abril del 2016, llevamos como 10 meses trabajando en esto y el estudio llega a su final. Como consecuencia de este estudio salieron 3 documentos, al final les voy a dar los links de los documentos, también de la presentación. Y luego de esta semana presentando el estudio aquí a gente del gobierno y en todas las audiencias que lo han querido escuchar, vamos a escribir un documento muy breve de recomendaciones de política para el gobierno. Entonces, bueno, hoy el mapa de ruta más o menos es así, vamos a analizar la trayectoria de crecimiento de Panamá, vamos a ver los cambios estructurales que ha habido. ¿Qué significa cambios estructurales? Bueno, qué sectores están produciendo más, qué sectores están produciendo menos, qué sectores son importantes, cuáles perdieron importancia en términos de producción y de empleo. Luego vamos a hablar de las 3 restricciones potenciales más importantes que nosotros estamos viendo al crecimiento de Panamá, y al final hay unas recomendaciones de política. Es un montón de trabajo que he tratado de poner en una historia relativamente coherente. Si se me queda algo por fuera, lo podemos conversar. Bueno, eso que ustedes tienen ahí es el crecimiento de Panamá en los últimos, esa lámina está hecha desde 1960. O sea, lo que nos muestra es un proceso muy parecido al de América Latina durante mucho tiempo, crecimiento acelerado en los 60, estancamiento muy fuerte en los 70 y 80, 90 a partir de los 2000, del 2000 al 2005 empieza a crecer, pero el gran periodo de crecimiento de Panamá se registra entre el 2005 y el 2015. Es un periodo en el que Panamá duplica su ingreso por habitante y se convierte en uno de los países per cápita más ricos de América Latina. Si uno agarra los últimos 10 años, Panamá es el líder en crecimiento per cápita de América Latina. Si uno agarra 25 años también, o sea que a nosotros nos están invitando a hacer recomendaciones en un lugar que está siendo muy exitoso. Entonces, yo nunca había estado en un país que tuviera tan pocos problemas como Panamá. Normalmente llegas a un país que nada está funcionando y tienes que decidir de lo poco que puedo hacer qué es lo que va a tener más impacto. En Panamá, y a pesar de lo que uno escucha en la calle y de la quejadera cotidiana, es un país que le está yendo muy bien, que aún en el entorno de desaceleración del crecimiento de América Latina, es una de las economías que más está creciendo en América Latina. Yo conversaba anoche con alguien que entiendo es muy querido en el grupo Vallarino, que es Mahesh Kemlani, y Mahesh me decía, no, la economía no está creciendo ahorita. Yo le digo, bueno, yo tengo las cifras del INEC, que son los mismos que calculaban esto cuando gobernaba Martinelli y Torrijos, es un departamento estadístico fenomenal. Según ese departamento, no tengo ninguna razón para dudar después de haber pasado trabajando 10 meses con ellos, Panamá sigue siendo uno de los países que más está creciendo en América Latina. No está creciendo al ritmo que venía creciendo, pero nadie está creciendo al ritmo que venía creciendo y tenemos varios países. Esto de poner a Venezuela en -10 fue un ataque de patriotismo, pero Brasil, Argentina son países que están en franca recesión. Panamá está creciendo al 5%. Y ese crecimiento de Panamá, cosa que es muy raro, ha venido acompañado de una reducción de la pobreza fenomenal y de una reducción de la desigualdad. Es muy raro ver un país que logre crecer tan aceleradamente y mientras va creciendo, la pobreza disminuye y la desigualdad disminuye drásticamente. Ese es el caso de Panamá. Ya vamos a ver por qué ocurre esto y cuáles son los riesgos. Y no solamente eso, sino que cuando uno revisa, nosotros agarramos a toda la gente que hay en Panamá y la ponemos en 4 categorías. Los pobres, que es una persona que gana menos de $2 por día, los vulnerables, que ganan entre 2 y 10, la clase media, que se define como los que ganan entre 10 y 50, y los ricos, que es más de $50 al día. Y cuando uno ve lo que ha pasado, la pobreza se ha disminuido
aunque los pobres siguen llevándose lo que tienen ustedes a su izquierda, en el lado de allá es la proporción de la población y esto es el porcentaje del ingreso que esa clase se lleva. O sea, la clase media de Panamá no solo creció 15 puntos porcentuales, o sea, que es que casi se duplicó porque era 22% y pasó a 37%, sino que además esa clase media antes se llevaba 40% del PIB de Panamá y ahora se lleva el 53%. Y los ricos, hay un poquito más de ricos que se siguen llevando el mismo porcentaje del ingreso que se llevaban antes, de un ingreso mucho mayor. O sea que la dinámica de la estructuración de la clase también es muy favorable. Ese crecimiento en la línea azul que ustedes ven ahí se ha venido desacelerando en los últimos años. La desaceleración no necesariamente es una cosa mala. No hay ningún país que crezca lo que Panamá estaba creciendo 50 años, que no sea la India o China. Entonces, la desaceleración puede significar, mira, Panamá explotó sus mangos bajitos de crecimiento y ahora está en un proceso de crecimiento más moderado, más parsimonioso. Lo que sí preocupa de eso que está ahí es que el crecimiento vino acompañado con un déficit muy grande de la balanza de pagos y eso en español lo que significa es que el país compra mucho más afuera de lo que le vende afuera. Entonces, como compra mucho más de afuera de lo que le vende a la gente que está afuera, tiene un déficit muy grande. Y ese déficit es un riesgo y tratar de recortar ese déficit ha provocado que se reduzca también el crecimiento y ahí está más o menos en este momento con una tasa de 5 y un déficit en cuenta corriente que llegó a ser de 15, 10 puntos del PIB y ahora es como 8 puntos del PIB, es bastante. Entonces, en resumen, es una historia muy exitosa. Es un crecimiento que no solamente ha venido acompañado del boom de commodities, sino que cuando los commodities cayeron de precio, Panamá siguió creciendo. La crisis financiera del 2008-2009 realmente no le pegó a Panamá. El escándalo de los Panama Papers que ocurrió empezando nosotros esto, tampoco le pegó al sector financiero de Panamá. O sea, es un país que ha estado sometido a ciertos vaivenes y shocks y el país sigue reaccionando bien. Ese crecimiento viene con un déficit grande en cuenta corriente que ha provocado cierta desaceleración. Y eso es más o menos cuando uno llega como el ABC. La pregunta clave es, ¿cómo paga Panamá ese déficit en cuenta corriente? O sea, si nosotros le vendemos a los de afuera menos de lo que les compramos, ¿cómo pagamos? Y la respuesta es que Panamá paga con un chorro fenomenal de inversión extranjera directa. O sea, Panamá tiene un gran déficit en cuenta corriente. La mayoría de los países lo financian con deuda o desacumulando reservas. Panamá no tiene ni que endeudarse ni que desacumular reservas porque tiene una entrada fenomenal de inversión extranjera directa. Esa entrada de inversión extranjera directa, 8,3 de cada 10 dólares van al sector de servicios de exportación. O sea, todo el dinero que entra en Panamá, prácticamente todo, va a transporte, comunicaciones, logística, que es el set de servicios que Panamá ha utilizado para apalancar su crecimiento. Pero más importante que eso, es muy fácil ver cuánto le paga Panamá en dividendos a la gente que invierte aquí en Panamá y cuánto de eso la gente lo reinvierte. Y entonces lo que nosotros nos hemos encontrado, me llama muchísimo la atención, es que de los últimos 4 años para acá, la inversión extranjera en Panamá recibe unos dividendos muy altos que reinvierte en Panamá en una tasa que puede estar según el año entre 70 y 90%. O sea, esto para mí es distinto que un país que todos los años tiene que salir a buscar inversionistas nuevos. No, ustedes lo que tienen que hacer es que los inversionistas que están aquí puedan seguir creciendo, sigan teniendo confianza en Panamá, de manera que cuando el país les pague dividendos, fíjense, salvo el año 2009, que es el año de la crisis financiera mundial, si uno trabajaba en una transnacional en ese momento sabe que ese año la gente estaba tratando de sacar dinero de América Latina para cubrir pérdidas de Asia y en otros mercados. Fuera de ese año, la reinversión de utilidades en Panamá es altísima y este monto de inversiones que recibe Panamá lo hace de lejos el país más exitoso de América Latina atrayendo inversiones. O sea, Panamá atrae 11% de su PIB, el tamaño de su economía es financiado o equivale a la inversión extranjera directa. Y entonces esa inversión cayó en servicios y este sector de servicios despegó a partir del año 2005 y creció exponencialmente sus exportaciones. O sea, Panamá es un país que, como ustedes ven aquí, no exporta nada de bienes. Si yo agarro los bienes que Panamá exporta y los pongo per cápita, es el país, o sea, nos tuvimos que forzar un poquito para que se viera esta barra aquí, pero es el país que más exporta servicios per cápita, muy cerca de los niveles de los países desarrollados, y cuando uno combina eso, es de los mayores exportadores de América Latina gracias a su sector servicios.
¿Qué es servicios? Bueno, servicios es tres cosas esencialmente. Dos cosas tradicionales que vienen creciendo mucho, que es todo el tema de transporte y el hub aéreo, viajes, turismo. Eso está todo junto en una categoría que se llama viajes. Y luego está este tema de servicios empresariales, servicios que se le prestan a empresas multinacionales que están aquí, que registraba un déficit y a partir de los últimos 2 años está registrando un superávit relativamente significativo. Básicamente esos son los tres sectores que están jalando la mayor parte de las exportaciones de Panamá y recibiendo la mayor parte de la inversión extranjera directa. Entonces, si ustedes están sentados ahí, lo primero que tienen que estar pensando es qué podemos hacer para que a esa gente le siga yendo bien. Porque como les sigue yendo bien, siguen entrando dólares. Como siguen entrando dólares, podemos comprar cosas afuera y atrae inversión, porque si hay un déficit entre lo que compramos y vendemos, nos traen inversión extranjera directa que cuando le pagamos dividendos la vuelven a reinvertir en Panamá. Las tasas de crecimiento, ¿cuáles son los sectores que han crecido más en estos años? Si uno ve cada sector, independientemente de su tamaño, minería es el sector que más ha crecido. Lo que pasa es que cuando uno ve esto así, corre el riesgo ese de que un país producía una patilla y pasó a producir 2 patillas. Entonces creció 100%, eso es lo que le pasa un poco a minería. Cuando uno pone el tamaño de la economía en perspectiva y multiplica minería por lo que representa minería del tamaño de la economía, uno ve que el 40% del crecimiento de Panamá es construcción no residencial y luego viene comercio al mayor y de tal, transporte y comunicaciones, intermediación financiera. Entonces es construcción principalmente no residencial y después estos grandes sectores. Construcción viene creciendo, fíjense que ahí hay 2 barras, una más clarita es la de los últimos 5 años y la más oscura la de los últimos 10 años. O sea que construcción es un sector que viene creciendo 20%. Esto es muy importante que lo entiendan. Construcción es un sector muy particular. Si tú haces en un año dado 1000 edificios y quieres que el PIB de construcción crezca 0, tienes que hacer 1000 edificios el año que viene, ¿sí? Entonces el PIB quedó igual. Tú hiciste 1000 edificios un año y para que crezca 0 hiciste 1000 el año que viene. Entonces construcción residencial, por definición, es un sector que construye para otros. O sea, tú construyes almacenes para compañías de logística, tú construyes oficinas para negocios, tú construyes centros comerciales para que la gente vaya y consuma, pero no es posible que tú crezcas toda la vida más que ese sector, al que tú le estás sirviendo con construcción. Estas tasas a las que viene creciendo construcción equivale a duplicar el stock de edificios en Panamá cada 4 años. O sea, 20% anual, 4 años, duplica el stock de estructuras en Panamá. Con esto lo que les quiero decir es que es normal, es saludable que este sector empiece a desacelerarse y ya está dando signos de desaceleración y entonces es muy importante que Panamá consiga alguien que releve a esos sectores, por eso nuestro reporte en inglés se llamaba Shifting Gears, es, bueno, vamos a buscar los caballos del crecimiento a partir de ahora que no necesariamente sean construcción. Es esencialmente construcción no residencial privada. Eso que ustedes tienen ahí es la inversión en construcción, infraestructura pública, que es la gris, la inversión residencial y en anaranjado la inversión no residencial del sector privado. O sea, es un boom. El sector público evidentemente expandió el canal, hizo la línea del Metro 1, el terminal de Tocumen. Eso es importante, pero no es nada comparado con lo que ha construido el sector privado no residencial. Y entonces ha habido estos grandes movimientos en el empleo, en que fíjense ustedes qué interesante, agricultura perdió como 3 puntos porcentuales de empleo y se los ganó todos construcción. Y esto es muy importante porque las productividades entre estos sectores son muy diferentes. Si uno revisa la productividad de lo que nosotros llamamos industria, industria mete manufactura, construcción, servicios públicos, es 7 veces mayor que la de agricultura y la de construcción 6 veces mayor que la de agricultura. Entonces, esto es muy importante porque cada vez que tú sacas un trabajador de agricultura y lo pones en construcción, el PIB crece, porque construcción tiene un PIB 7 veces mayor que el de agricultura. Pero una cosa más, construcción es un sector que emplea masivamente mano de obra no calificada. De manera que perfectamente una persona puede hacer el switch de agricultura a construcción, es lo que ha estado pasando y es lo que está detrás de la drástica reducción en la pobreza que ha registrado Panamá. Es una reducción en la pobreza que resulta de pasar gente de un sector muy poco productivo a un sector muy productivo
que está construyendo porque hay un sector de servicios que está demandando infraestructura. Esa es un poco nuestra interpretación. Esto es como un recap que me lo voy a ahorrar porque confío que lo tenemos todo claro, pero en resumen tenemos un sector de construcción que es el caballo del crecimiento, creciendo unas tasas muy difíciles de sostener. Eso es lo primero. Después tenemos grandes switchings entre el empleo que pasa de agricultura a construcción. Si se desacelera construcción, se va a desacelerar la creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada. Y dado que agricultura tiene la productividad en 1/7 de construcción, si esa gente tiene que hacer el viaje al revés ahora, va a haber una caída muy fuerte del ingreso de ese grupo en particular y están amenazados algunos de los progresos que el país ha hecho en temas de pobreza y en temas de desigualdad. Entonces, lo primero que nos preocupa es construcción no residencial. Fíjense, ese es el PIB de Panamá y fíjense cómo construcción residencial pasó del 6,5% del PIB a 17% del PIB en 10 años. Y si ustedes le suman esta que está aquí arribita, que es construcción residencial, el PIB en Panamá, de cada $4 de PIB, 1 es construcción. Para que ustedes tengan una idea, países que hayan tenido colapsos de construcción que hayan llevado a grandes recesiones, España, la construcción en su conjunto era 17% del PIB. Aquí es 26% del PIB. Entonces, el país es muy vulnerable a que este sector se desacelere. Este es un sector que, estos son los sueldos promedio que, de acuerdo con la encuesta de mercados laborales, paga el sector construcción. Hace 10 años pagaba $242 diarios en promedio, no es el promedio, es la mediana para que no se vea tan afectado por valores extremos. Al 2015 pagaba $500. Y fíjense, eso es 5 veces más el sueldo que gana alguien en agricultura. Entonces, no solamente es un sector que creció, que no necesita mano de obra calificada, sino que además estaba pagando muy bien. Hubo una migración, empezó a caer la población rural, empezó a aumentar la población urbana, la pobreza se redujo en el eje donde está la mayor parte de la construcción, pero sin embargo, cuando vemos el mapa, es un mapa muy desigual. Y esto es muy importante, la pobreza en la ciudad no solamente es 4 veces menos que en el campo, sino que cae a una velocidad más rápida. O sea, la velocidad del crecimiento logró tumbar la pobreza urbana en esa cifra que ustedes ven ahí, que es como 16% en 5 años, a nivel rural la tumbó 8% en 5 años. O sea, son tasas de reducciones de la pobreza mucho menores a nivel rural que a nivel urbano. No tengo aquí las comarcas donde la pobreza pasa del 90% en todas, sin ninguna excepción. El problema de construcción es que en el mundo, aunque ustedes lleven 10 años tranquilamente navegando el boom de construcción, la volatilidad del sector construcción es el doble que las del resto de la economía. O sea, y es evidente por esa naturaleza de que yo hago un edificio, hago 2, hago 3, y de repente el sector al que yo le hago edificios dice, ya no necesito más edificios, entonces yo hago 0, entonces cayó 100%. No es que cae 100, pero las caídas son muy fuertes, las aceleraciones son muy fuertes, es un sector extraordinariamente volátil y ya empieza a dar signos de desaceleración. Esos indicadores que ustedes ven ahí es el valor de permisos de construcción sacados, es el valor de permisos de construcción residenciales y no residenciales, es la producción de cemento de Panamá y es la producción de concreto para el mezclado de Panamá. Entonces se ven grandes caídas en todos estos que se llaman leading indicators del sector construcción. El otro día, cuando presentamos esto en la presidencia, alguien nos comentaba que en este momento, si se dejan de construir oficinas en Panamá y la economía sigue creciendo al ritmo de la última década, que es muchísimo, hay oficinas para 7 años más. O sea, hay un inventario de oficinas que llega a 7 años. Si tú pasas a producir 0 oficinas, ahí tienes oficinas para ocupar por los próximos 7 años. Entonces, bueno, es una cifra preocupante y lo que preocupa es que Panamá es un país, como ustedes ven allá a la izquierda, redujo su desigualdad de forma fenomenal. Difícil encontrar un país en el mundo que haya producido esta reducción de la desigualdad, pero en el punto más bajo de la desigualdad es el 5º país más desigual del mundo. Y como ustedes pueden ver aquí, ningún país con el ingreso de Panamá tiene una desigualdad tan alta. O sea, solamente más desiguales que Panamá hay 4 países en el mundo. Entonces, esto para nosotros es un riesgo muy importante
porque nos habla de no solamente un sector que se va a desacelerar y con su desaceleración da su importancia, se va a desacelerar el crecimiento, sino que además es el sector que ha contribuido a sacar más gente de la pobreza, a producir alguna mejora en la distribución del ingreso, algún crecimiento de gente vulnerable a clase media y pobres a vulnerables. Si ese sector se desacelera, algunos de los progresos que ha hecho el país se van a empezar a perder y eso va a generar una presión social muy fuerte. Entonces esa es nuestra primera señal de alerta. La segunda señal de alerta es el tema de capital humano. Fíjense, aquí están todos los sectores que la encuesta de mercados laborales considera en la economía panameña y los sectores en verdecito son los sectores de servicios de exportación. Y ahí tengo el porcentaje de gente con título universitario que necesitan estos sectores. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que Panamá se va a empezar a mover, miren dónde está construcción prácticamente 1 de cada 10 trabajadores, y me parece que es alta, tiene un título universitario, el resto no. Bueno, tú necesitas que aquí se te va a empezar a desaparecer empleo y tú quieres hacer un switch a unos sectores que son muy altos en capital humano, o sea, tienen requerimientos de mano de obra calificada muy, muy altos. Panamá, entonces, dándose cuenta de eso, ha hecho un esfuerzo en educación. El esfuerzo ha tenido un componente cuantitativo muy exitoso, que es aumentar la cobertura de la educación. Entonces, Panamá, según este gráfico, es el país de América Latina con mayor tasa de finalización de secundaria. Está detrás de Venezuela. Sospecho que aquí están incluidas una serie de universidades que todavía no entendemos muy bien qué enseñan. Está detrás de Venezuela en títulos universitarios, pero sin duda aquí ha habido una gran mejora de cobertura de la educación, pero la calidad de la educación está entre las peores de América Latina. Y de hecho, Panamá en el 2009 fue la última vez que participó en las pruebas PISA. En matemática fue el peor país de todos los que tomaron la prueba. En lectura el segundo peor y en ciencias el segundo peor. Y entonces lo que hizo, como no le gustó la fiebre, fue que rompió el termómetro. Entonces, para curar la fiebre, rompieron el termómetro. Desde 2009, Panamá no participa en las pruebas PISA y por ende ya no sabemos cómo va esto, pero uno sospecha que no va demasiado bien. Entonces, nosotros hicimos un estudio de, bueno, si la calidad de la educación en Panamá no está produciendo los egresados de altísimo nivel de capital humano que requieren los sectores que más han crecido, ¿cómo han crecido? Entonces, una primera hipótesis es inmigrantes. Entonces nos metimos en el censo y los inmigrantes pasaron de 66.000 de la población, 2% en el 2000, a 140.000 en el 2010. 140.000. Cuando yo mostré este gráfico el otro día, alguien me dijo, oh, ese 140.000 está subestimado. Y yo le digo, sí, el 66 también. Lo importante es que se triplicó, se duplicó el stock de inmigrantes. Y entonces, nosotros con el Censo de Panamá, que es un censo fenomenal, que le hace un cuestionario largo de preguntas a la gente y las tienen que llenar todos. En México el cuestionario largo lo llena 10%, aquí lo llena el 100%. Fuimos a ver dónde están los inmigrantes y descubrimos 4 cosas rápido que les digo de los inmigrantes en Panamá. La primera razón, los inmigrantes están sobre representados en sectores de alto capital humano. O sea, la representación promedio de inmigrantes es 4%. En el sector de directores y gerentes es 10%. O sea, 2,5 veces más que el promedio. Los inmigrantes están sobre representados en estas ocupaciones de alto capital humano que ven aquí, evidentemente menos representados en temas de construcción y agricultura. Entonces, los inmigrantes que entraron, que básicamente son de 2 tipos, aprendí eso mientras hacía las entrevistas, bueno, hay más tipos, pero de los altamente calificados hay 2 tipos. Uno se los trajeron las empresas multinacionales bajo la ley SEM, y otro es lo que las empresas multinacionales llaman local expats. ¿Alguien sabe lo que son local expats? Bueno, Gisil, tú eras una local expat. Es alguien altamente calificado que no se lo trajo ninguna transnacional, sino que se vino para acá, tiene alguna facilidad migratoria, un pasaporte europeo o un título de maestría. Y entonces, una vez aquí, las transnacionales lo contrataron. Yo entrevisté al CEO de Philips que me decía, si los headquarters de Philips en Panamá hubieran tenido que sostenerse contratando solo expatriados, eso no hubiese hecho ningún sentido económico. Nosotros nos salvamos de que contratamos 100 personas que se llaman local expats. Son expatriados, alto capital humano, les pagamos bien, pero no les tuvimos que pagar el traslado, el carro, el colegio, etc. Y gracias a eso, la operación de headquarters de Philips hace sentido.
Entonces, están sobrerepresentados en ocupaciones de alto capital humano. Segundo, es muy fácil estudiar cuál es la probabilidad de convertirse en patrono, o sea, de montar una empresa y contratar gente y pagarle sueldo. Pero bueno, los extranjeros tienen una probabilidad 7 veces más grande de ser patronos, o sea, de montar empresas. Y bueno, como ya uno sabe, porque esto está ampliamente documentado, mientras menos estudies, más probabilidad de que montes una empresa. O sea, yo no voy a montar nada nunca, evidentemente, ya lo asumí. Pero en general, las probabilidades más altas de emprendimiento están entre personas que no necesariamente son de estudiaron mucho. Pero lo importante es que independientemente del nivel de educación, un extranjero es 7 veces más propenso a convertirse en empresario que un panameño. Esto aquí es simplemente qué tanto valor agregado tienen todos los sectores de la economía panameña y esto es qué porcentaje de inmigrantes tiene. Evidentemente, mientras mayor valor agregado, más porcentaje de inmigrantes. Y la última es el resultado clave de todo nuestro estudio, que nosotros estimamos qué le pasa a los sueldos de los panameños cuando en su industria distrito, o sea, es muy específico, crece el porcentaje de trabajadores inmigrantes. Entonces, eso que está ahí nos dice que si yo aumento en 10% el porcentaje de inmigrantes de una industria distrito, los trabajadores panameños de esa industria distrito pasan a ganar 12% más. Los trabajadores bajo calificados, 12, los altamente calificados un poco menos de 6, en promedio un poco más de 6. O sea, que los inmigrantes son complementarios a los panameños y no sustitutos. Esto lo que quiere decir es, como decía Ricardo el lunes, el ejemplo clásico es el café y el té. Los inmigrantes son como el café y el azúcar, no como el café y el té. O sea, si tú tomas más café, tomas menos té. Entonces, más inmigrantes, menos sueldos para los panameños. Eso no es lo que nosotros estamos observando en la data del censo. O sea, están todos, no la muestra, pero ¿cuál es la pregunta venezolana? ¿Qué tan representativa es esa muestra? 1000 personas y esa... No, estos son todos, aquí no hay inferencia estadística, esto es una foto. Y luego alguien me preguntó, sí, pero es distinto los inmigrantes de baja calificación, tú ahí tienes a todos los inmigrantes. Bueno, está bien, entonces vamos a hacer todas lo que se llaman las derivadas cruzadas, para que suenen súper sofisticados, pero es súper tonto, que es cómo afecta a un panameño promedio, inmigración de gente poco calificada o inmigración de gente altamente calificada, cómo afecta a un panameño promedio, inmigración total, inmigración de baja calificación, inmigración de alta calificación, cómo afecta a un panameño de alta calificación la inmigración total, la inmigración de baja calificación y la inmigración de alta calificación. Primera cosa, todos los signos son positivos excepto uno, que es muy pequeño, que puede ser negativo, que es muy interesante, que es cuando hay más porcentaje de inmigrantes de baja calificación, los panameños de alta calificación ganan un poquitico menos. O sea que si hay algún sustituto en todas estas derivadas cruzadas, es inmigrantes de baja calificación que le restan sueldo a panameños de alta calificación, si acaso, y es muy pequeña. Pero las cifras para los panameños de baja calificación son fenomenales. O sea, 10% más de inmigrantes de baja calificación está asociado a salarios para los panameños 20% más altos en promedio. Bueno, evidentemente, ya yo les eché la historia, los inmigrantes ¿a dónde van? A las industrias de mayor valor agregado. Las industrias de mayor valor agregado tienen productividad más alta, los inmigrantes suelen enseñarle cosas a los panameños, esas industrias en general pagan mejores sueldos, de manera que esto, o sea, aquí todo el mundo lo ve y dice, wow, y esto es lo que uno esperaría que las industrias de mayor valor agregado paguen mayores sueldos. Entonces, bueno, las de mayor valor agregado en los puestos claves tienen un mayor número de inmigrantes, luego los panameños ganan más. Pero lo importante de esta secuencia de cosas que le he contado hasta aquí es que para que ese sector de servicios que Panamá quiere que crezca, servicios de exportación, servicios al comercio, al mayor, comunicaciones, logística, ese sector necesita mano de obra calificada, que si hoy Panamá empieza a hacer las cosas bien en educación, pudiera estar disponible en 10 o 15 años. Pero no nos podemos dar el lujo de esperar 10 o 15 años. Y en el pasado Panamá no se dio el lujo de esperar, sino que dejó entrar a una ola muy importante de inmigrantes calificados
que hicieron posible el crecimiento de ese sector servicios del que Panamá está tan orgulloso y el que tantos beneficios le ha traído. Esto que está aquí es nuestro resultado clave, que es, si yo agarro un panameño idéntico a un extranjero, ¿qué significa idéntico? Tienen los mismos años de escolaridad, la misma experiencia, son del mismo género y trabajan en la misma ocupación, en el mismo distrito. ¿Cuánto más gana un extranjero? Por industria, en promedio, es 50% más. O sea, un extranjero idéntico a un panameño en la industria, idéntico en el distrito donde vive, en los años de escolaridad, en experiencia y en género, gana en promedio 50% más que un panameño. Lo que les quiero decir con esto es que nadie quiere contratar gente tan cara. O sea, yo estoy seguro que ustedes dicen, si tienen un panameño igual, contratas al panameño, porque contratar extranjeros es muy caro. Ahora, si tú restringes a los extranjeros, eso va a subir, evidentemente. O sea, es caro porque es escaso. Y entonces, si tú dejas que entren menos y quieres que siga creciendo, este talento se va a hacer más escaso. Más escaso, vas a pagar más todavía. Y vemos que las ocupaciones altamente calificadas, aquí se me colearon unos militares, pero el N es muy pequeño, son las primas más grandes, están en storage, en warehousing, transporte, donde un extranjero en promedio gana 70-80% más que un panameño idéntico a él. Entonces, esto es una señal muy clara de que lo primero que está faltando aquí es talento. Y como falta, tú es escaso, lo pagas muy caro. Y entonces hay que buscar una forma de que no sea tan caro y con haber tomado Economía 101, uno sabe que cuando una cosa es escasa y es cara, quieres bajar el precio, tú lo que haces es que se produzca más de esa cosa. Entonces esto es una primera cosa muy importante. Cuando yo digo esto, entonces la gente dice, no, pero ya aquí estamos inundados de extranjeros. Vamos a ver. En Panamá hay casi 5% de extranjeros, que son como 200.000 personas más o menos. Puede ser que haya más extranjeros no registrados, que son ilegales. Bueno, ciertamente Panamá está entre los países de América Latina de mayor inmigración. De hecho, Colombia, que es un país que se queja mucho de que está inundado de extranjeros, tiene un extranjero cada 400 colombianos. Panamá tiene 5 extranjeros por cada 100. Lo importante es que Panamá, que quiere seguir creciendo y quiere ser un país desarrollado de la OECD, ya nuestra comparación no es América Latina, bueno, OECD es Australia y Nueva Zelanda, 22%, Estados Unidos, 14%, Canadá, 17%, pero Panamá quiere parecerse a Singapur. Yo no sé si ustedes cuando han estado aquí estos años han oído a alguien decir, no, el modelo de Panamá es Singapur, porque es una economía que creció muy aceleradamente con base en su sector servicios. Ah, bueno, Singapur tiene 45% de inmigrantes como porcentaje de su fuerza laboral. Hong Kong, cerca de 40%. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Panamá, para bien o para mal, escogió un modelo de crecimiento que necesita una gran componente de mano de obra calificada que el país en este momento no produce. Y como no lo produce, lo tiene que importar. Y como lo importa y es escaso, lo paga muy caro. Entonces, si tú quieres que siga creciendo, ese factor clave lo tienes que seguir aumentando para que las empresas panameñas o las multinacionales no tengan que pagarle sueldos tan altos a este componente que es esencial para el crecimiento de ese sector. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es muy importante, que es cuando ya te los trajiste y los tienes aquí, la legislación de Panamá está hecha para que los efectos de esa persona sean mínimos y estén circunscritos a la empresa donde trabaja en la mayor medida posible, que es una cosa insólita. ¿Por qué es insólita? Porque cuesta mucho que alguien aprenda a hacer algo. Ricardo el lunes dio esta charla en el Harvard Club de Panamá y tenía un montón de láminas que quité porque no tenemos tiempo, pero a él le gusta mucho el ejemplo de Rafa Nadal. O sea, Rafa Nadal te puede decir lo que él cree que hace cuando Federer saca. Él te lo puede decir, no, yo voy un paso más atrás, me pongo en la línea de base, si veo que la mano va más así, es un servicio más abierto, empiezo como... Chévere, él te lo puede decir. Primero, él no sabe lo que hace, pero sí lo sabe hacer. Y segundo, no hay manera de que ni siquiera si él te lo dice a ti, tú lo puedas hacer. Porque el know-how es muy difícil de aprender de una manera que no sea haciendo. Entonces, esto es muy caro y cuesta mucho. Panamá tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido, pero mientras tanto, lo más fácil es que tú muevas el cerebro. O sea, en vez de mover el conocimiento al cerebro, mientras tanto,
preocúpate porque se muevan los cerebros. Y aquí ha habido una inmigración masiva de cerebros muy positiva, que han llegado a todas las empresas SEM y se han establecido en las zonas económicas especiales, más de 116 multinacionales. Por cierto, un acuerdo político de la clase política de Panamá, complementar la balanza de servicios con servicios a las empresas y entonces montar el tema de headquarters y darle descuentos de impuestos que no fueron muy fáciles de acordar en su momento, pero se hizo. Le dieron todas estas facilidades, una facilidad clave. O sea, cuando uno entrevista a empresas multinacionales en las zonas económicas especiales, uno se da cuenta inmediatamente cuáles son los problemas de Panamá, por las cosas que ellas más aprecian. Entonces tú le dices a una multinacional en Panamá Pacífico, ¿qué es lo que tú más aprecias de estar aquí? Y te dice, bueno, que puedo contratar todos los extranjeros que quiera y no tengo este tema de la restricción del 10%, y que tengo un one-stop building, lo llamo yo, que no es un one-stop shop, sino un building, donde están todas las dependencias del gobierno que ellos necesitan, a los que ellos necesitan acudir para procesar sus permisos. Entonces, bueno, eso me dice a mí que skills es un problema y que burocracia, lo que se llama en inglés red tape, puede ser un problema también. Pero esta es muy importante. Ahora, fíjense, uno tiene el temor de, no, si esas empresas en Panamá Pacífico pueden contratar a todos los extranjeros que quieran, pudieran estar en un porcentaje altísimo ahí. Bueno, resulta que Panamá Pacífico emplea 16% de extranjeros. O sea, el 10% sí lo limita, porque lo reventó, pero no pasó a contratar 90% de extranjeros, ni 95, ni 50. Todas las empresas de Panamá Pacífico contratan 16% de extranjeros, de los cuales 15 son de alta calificación, y esto es la evolución de los salarios, no en el tiempo, sino con los años de escolaridad. Podemos ver que Panamá Pacífico, todos los años de escolaridad, baja calificación, calificación media, alta calificación, todos ganan más de lo que ganan sus contrapartes en ese mismo corregimiento que no están dentro de Panamá Pacífico. El problema está en que una vez que tú los tienes ahí, tú haces todo lo que puedas para que esa gente no salga de ahí. Entonces, lo primero que haces es un trabajador que se trajo una multinacional a Panamá Pacífico, todos los años que pase ahí no le cuentan para la residencia. Entonces, si él pasa 15 años en Procter y a los 15 años dice, oye, ¿sabes qué? Me cansé de Procter, aguantó bastante, pero yo quiero montar una empresa en Panamá, montar mi negocito en Panamá, contratar panameños. Bueno, chévere, vuélvete a tu país y desde allá solicita una visa de empresario y ve a ver cómo haces. Primero, entonces el entorno como que no es muy favorable para que ocurran esas cosas que está ampliamente estudiado, es lo que genera el emprendimiento en otros lados. Que tú te traigas todas estas multinacionales y le digas, vete de aquí a fundar una empresa. Y en esa empresa contratas panameños, enseñas panameños, se difunde el conocimiento, etcétera. Segundo, si tú te trajiste un ejecutivo de alta calificación o una ejecutiva de alta calificación, su esposa o su esposo seguramente es de alta calificación también, pero ese tipo o esa mujer está estacionada en Panamá sin permiso de trabajo. Entonces ya la tienes aquí, ya vive aquí, y lo mismo vale para la lista de países amigos. O sea, mi hermana está en Panamá y le ha ido muy bien, gracias a Dios, como española. Como española, tiene permiso de trabajo inmediato, llegó e inmediatamente consiguió trabajo. Es ingeniero químico con posgrado de IESA. Su esposo, ingeniero civil, bueno, trabaja en obras aquí y allá, lo contrata de consultor porque está ilegal. Está ilegal porque no hay ninguna previsión para que él pueda trabajar aquí, ni para que las esposas de los ejecutivos de Procter & Gamble, ni los esposos de las... Ya los tienes aquí. Este es el mango bajito más grande que hemos encontrado nosotros en Panamá. Esto para maximizar también una persona que tú le renuevas la visa todos los años, ¿qué planes de vida puede hacer? O sea, tú estás en Ciudad del Saber, digamos, que es un poquito más inestable porque tienes que estar innovando todo el tiempo. Bueno, si tú estás en Ciudad del Saber y dejas de innovar, lo que ellos llaman innovar, te pueden sacar de Ciudad del Saber porque es una cosa establecida para innovar. Entonces, tú digo, tuve éxito, innové, generé un prototipo de producto bueno, lo quiero comercializar. Bueno, comercialízalo en algún otro lado, pero en Panamá no. Porque los años que pasaste en Ciudad del Saber no te cuentan para residencia y en el momento en que dejes de innovar y te saquemos de Ciudad del Saber, no te puedes establecer en Panamá, tienes que solicitar una visa, residente, etc. Luego, hay restricciones a la gente que potencialmente podría venir. Primero, hay 27 profesiones restringidas a panameños por la ley, todas las ingenierías incluidas. Entonces, bueno, esto yo sé que algunos de ustedes me dirán, no, pero eso no le da la vuelta. Claro, pero hay gente fuera de este país. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos puede ser que haya una ola de salida de mano de obra altamente calificada. Y entonces esa mano de obra dirá, Panamá, coño, mira, no sé, porque yo soy de la India. Y eso es un país que se considera
una preocupación de seguridad nacional, de acuerdo con una lista que hay de 50 países que son una preocupación de seguridad nacional para Panamá. Entonces, yo entrevisté 30 empresas en Ciudad del Saber. Y dice, al final del día, dice, primera vez que yo voy a una cosa de alta tecnología donde no veo ni un hindú. O sea, entrevisté 30 personas, bueno, ningún indio, ¿verdad? Hindú es una religión, ningún indio, ninguna persona de la India. Y entonces, bueno, pregunto, oye, qué raro, pues esta alta tecnología, ciertamente tienen nanotecnología, tienen cosas muy sofisticadas. Dice, no, sí solicitan para entrar, pero la India está sometida a un proceso de aprobación de visas particular que se llama visas autorizadas, que básicamente hacen todo lo posible durante un año para que te arrepientas de haber solicitado la visa y no insistas. Eso es muy importante. Entonces, estas son cosas que, fíjense, es interesantísimo. Es toda la primera parte de esto que les estoy diciendo es cómo restringimos al máximo los spillovers de los extranjeros que vienen a Panamá. Y la segunda es cómo mandamos un aviso de que no te vengas para acá porque es difícil, salvo que te traiga una empresa multinacional. Siendo que es un país que necesita muchísimo capital humano para mantener los motores del crecimiento del sector exportador de servicios, que a su vez demanda más construcción residencial. O sea, es como una bicicleta. Y no te puedes parar, o sea, en lo que tú pierdes velocidad, te caes. Si el sector exportador de servicios se desacelera y deja de demandar construcción, entonces se desacelera construcción y empiezas a tener todos estos programas sociales. Entonces, tú tienes que hacer algo rápido para mantener esta cosa andando. Esa es un poco la recomendación de nosotros. Y esto es un resumen ejecutivo. Yo les voy a dejar la presentación al final, pero básicamente es un resumen ejecutivo que no se los voy a leer porque desde aquí yo no lo leo, entre otras cosas. Y por último, hicimos unas recomendaciones de política. Sí les quiero decir que hicimos un montón de trabajo que no vamos a presentar porque es muy largo, nosotros hicimos un estudio en cada provincia de Panamá. ¿Qué hay? Que creo que tiene que ver con lo que se va a hablar luego aquí, por eso lo menciono brevemente. En cada provincia de Panamá, ¿qué hay? Y eso que hay, ¿qué conocimientos requiere? Porque esos conocimientos ya están ahí. O sea, si esa provincia me demuestra que sabe hacer eso, es porque tiene el conocimiento. Dado eso, ¿qué otras cosas pudieran surgir en cada provincia con base en ese conocimiento? O sea, nosotros queremos buscar empleos para la gente que tenemos en Panamá, no para la gente que nos encantaría tener en Panamá. Entonces, en la provincia hay gente trabajando en diferentes industrias, según el caso, más agricultura de baja productividad hacia Darién, más metal forjado, madera, algo de agricultura hacia Chiriquí. Entonces, agarramos todas las provincias, vimos qué saben hacer y dado lo que saben hacer, qué es probable que aprendan a hacer. Ese es un trabajo aparte, que es muy técnico, pero que está ahí y que se tiene que ver no como una escogencia de sectores ganadores. No escogimos quién ganó en esa provincia. Escogimos sectores que tienen una potencialidad. Y lo próximo que debería hacer el gobierno, si está interesado en desconcentrar el crecimiento económico fuera de Panamá y hacerlo más inclusivo, es empezar a pensar esas cosas que tienen alto potencial, ¿por qué no han surgido ya de manera espontánea? O por qué no son más grandes si ya existen. Tratamos de recomendar cosas que ya existan, pero en un tamaño inferior a la que nosotros creemos que debería tener. Y empezar a resolver los cuellos de botella de esa industria en particular. Entonces, nuestras recomendaciones las hicimos en 3 grandes bloques. El primer bloque es cómo logramos atraer y retener el capital humano y el know-how que requiere el sector servicios de Panamá para seguir creciendo, y básicamente eso significa cómo logramos reducir los costos de transacción a los inmigrantes, que venir sea barato, que una vez aquí sea fácil establecerse, que una vez aquí sea fácil salir de la zona, montar una empresa, contratar panameños. La segunda es cómo logramos maximizar los spillovers de los que ya están aquí. Entonces, bueno, eso tiene que ver con evitar que las zonas económicas especiales sean un enclave. O sea, hoy en día la productividad de Panamá Pacífico es mucho mayor que la de cualquier empresa del lado de allá. Y eso te genera como un efecto gueto. Entonces tú idealmente quisieras que estos guetos vayan gradualmente extendiéndose al resto de la economía y que un día digas, no, vamos a levantar la pared de Panamá Pacífico porque ya básicamente el know-how se diseminó por todo Panamá y ya no tiene ningún sentido ofrecer todas estas ventajas a este grupo tan focalizado de empresas. Y la última es
¿Cómo podemos promover la diversificación? Y aquí nosotros hemos hecho eso en otros países. Básicamente se trata de atraer nuevos modelos de negocios a la provincia. Y para atraer nuevos modelos de negocio a la provincia, lo ideal es que se armara una comisión público-privada que tenga gente del sector privado, que en la comisión garantice que eso es negocio, pero que también tenga gente del sector público. Y que se pregunte, este sector que la gente de Harvard o la gente de la CAF o los que hicieron el trabajo aquí en Panamá, que nos dijeron que tiene altísimo potencial, ¿por qué no ha surgido ya? Entonces, bueno, te vas a hablar con el que lo hace y él te lo dice rapidito. No, yo no me he ido para allá porque ahí necesito esto, esto y esto que no lo tengo, necesito esta carretera. Nosotros tratamos de recomendar provisión de bienes públicos y no descuentos de impuestos. O sea, una persona que va a establecer un modelo de negocio en Chiriquí, yo no tengo por qué perdonarle todos los impuestos. Yo lo que idealmente tengo es, él necesita una carretera, porque si hace frutas y la carretera está mala, se golpean y al llegar al puerto nadie las quiere. Bueno, entonces la carretera es un bien público. Él necesita electricidad, que es un problema en algunas provincias de Panamá, eso es un bien público. Él necesita agua, él necesita comunicaciones, él necesita escuelas. Entonces el Estado provee los bienes públicos en un orden que maximiza el impacto sobre las industrias potenciales y que no tiene que ver con subsidios o descuentos de impuestos necesariamente. Y esto más o menos es lo que yo les quería decir. En ese link que está ahí abajo, Growth Lab, CID, Harvard, Edu, Panamá, pueden bajar ustedes todos los documentos. Están los 3 documentos en español, hay 3 documentos en inglés y 2 documentos en español ya, que es el diagnóstico de crecimiento y nuestro análisis de las zonas económicas especiales. Y como la presentación pesa muchísimo, yo la puse en mi website, que es miguelangelsantos.net. Si ustedes se meten ahí, van a presentaciones, van a poder bajar esta presentación, que es pública. Todo el trabajo de nosotros es pública, está hecho para el beneficio de los panameños y para ser difundido, no es de una consultora. Y estamos tratando de armar una especie de equipo de trabajo para trabajar con el gobierno de Panamá de la misma forma en la que Ricardo con el CID lo ha hecho en otros países. O sea, nosotros hemos hecho este trabajo que ustedes han visto aquí para Sri Lanka, para Saudi Arabia, para Albania. Y lo próximo que sigue es definir los ministerios claves para que estas cosas se implementen y luego mandamos una persona de nosotros como segundo del ministro y el ministro lleva la burocracia o todo lo que es el departamento, el liderazgo de su secretaría, pero tiene una persona ahí cuya única responsabilidad es buscar todos los cambios necesarios para que estas cosas que nosotros recomendamos sean posibles. Y no hay nada que nosotros quisiéramos más que poder pasar ahorita a esa etapa con el gobierno de Panamá para beneficio de los panameños y también de todos los compatriotas venezolanos que están aquí. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En nombre de Grupo Verde Azul les agradezco su tiempo en la mañana de hoy. Quisiera extender un agradecimiento a la Junta Directiva del Venezuelan Business Club, en especial a Reinaldo Díaz, presidente del BBC, como he aprendido que le dicen, por invitarnos a ser parte de este evento. Antes de empezar estaba la realidad bastante curiosa sobre qué parte iba a presentar Miguel Ángel, y decía, bueno, probablemente va a cubrir lo que yo vengo a decir, pero curiosamente siento que ha set the stage para la parte que quiero compartir con ustedes hoy, que es el crecimiento económico de Panamá hacia el interior del país. Como ya mencionó Miguel Ángel, hemos tenido un crecimiento económico sostenible por los últimos 10 años, por encima del resto de los países de Latinoamérica. Este crecimiento se ha impulsado también, como ya mencionó, gracias a una economía diversificada en áreas como la construcción, servicios de logística y financieros, las ventas al por menor y por mayor, minería y hotelería, por mencionar los principales. El gobierno ha identificado el turismo como uno de los sectores de interés en la economía panameña y como uno de los pilares de crecimiento. Entonces, si estamos hablando, como escuchábamos a Miguel Ángel, que tenemos que buscar una diversificación, aparte de estar apalancados pues mucho en el tema de la construcción, el tema de turismo, especialmente en el interior del país, vale la pena entender un poquito más. Sin embargo, hay una percepción de que no estamos haciendo mucho para promocionar a Panamá internacionalmente. Y uso la palabra percepción
porque el esfuerzo de promoción es relativo a los esfuerzos que hacen los otros países, como por ejemplo en Costa Rica, y del potencial de cada país, que si podemos hacerlo mejor, sí, no hay duda. Panamá tiene un potencial enorme en comparación con otros países de la región. ¿Y por qué turismo? Veamos algunos de los beneficios directos. Tiene un impacto significativo debido al aumento en la demanda de bienes y servicios. Es una gran fuente de ingreso de capital externo, como veníamos escuchando a Miguel Ángel, y un gran generador de empleos. Por su componente de desarrollo social y de capital humano, lo que a su vez lleva a un incremento del ingreso familiar y por ende de su poder adquisitivo familiar. Desarrollo de infraestructura básica y general, junto con nuevos programas de inversión social, convierte nuestras riquezas únicas, naturales y culturales en activos para la región, garantizando su desarrollo sostenible y correcta explotación a largo plazo. Contribuye directamente al Producto Interno Bruto en un 8.1%, que cuando comparamos con las exportaciones totales, que aportan 21.3% y la inversión total un 5.4%, comenzamos a entender mejor la importancia y potencial del turismo en nuestra economía. El gasto de los turistas en Panamá representa 4.200 millones de dólares anuales en la economía. Esto se traduce en una contribución total, directa e indirecta, al Producto Interno Bruto del 18.3%. Como dato interesante, los aportes del Canal de Panamá contribuyen unos 2.000 millones anuales al Producto Interno Bruto. Y el mayor crecimiento de la industria se ha visto en Coclé, que se ha quintuplicado en los últimos 10 años, principalmente en la industria de hotelería y de restaurantes. De acuerdo al Foro Económico Mundial, Panamá ocupa la 5ª posición en competitividad turística en el continente americano, por debajo de países como Estados Unidos, Canadá y México, y por encima de un Costa Rica y República Dominicana. Se posiciona globalmente en el puesto 34 entre 141 países. Las fortalezas de Panamá a nivel global incluyen su infraestructura aérea, riqueza natural, apertura internacional, priorización al turismo, infraestructura de servicios turísticos, infraestructura vial, una economía dolarizada, el uso del idioma inglés, su infraestructura portuaria, competitividad económica y solidez del sistema bancario, por mencionar algunos. Adicional, Panamá cuenta con el potencial para convertirse en un atractivo turístico de primer mundo y cuenta con iniciativas gubernamentales para seguir mejorando en esa dirección. Como nuestro grupo desarrolla proyectos importantes en bienes y raíces y hotelería a lo largo del país, se contrató a McKinsey & Company para identificar cuáles eran esas áreas de potencial turístico en Panamá. Concluyeron que nuestras atracciones turísticas, como el Canal de Panamá, nuestro patrimonio e historia, el turismo médico y de compras, nuestras playas, gastronomía y ahora marinas, entre otros, fueron identificados como nuestras ventajas competitivas y de mayor potencial para posicionarnos como la mejor oferta en la región. Y por eso la percepción de que Panamá no hace mucho para promocionarse internacionalmente, cuando tomamos en cuenta el potencial que tenemos. Suena cliché, pero todavía Panamá es un diamante en bruto. Y ahora viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué Coclé? ¿Qué ofrece Coclé? Como me encantó como dijo Miguel Ángel, porque ya existe. Coclé es uno de los destinos con mayor diversidad y riqueza natural del país. Con 40 kilómetros de playa a 1 hora y media de la ciudad de Panamá, 2.600 habitaciones de hotel, que se ha duplicado en los últimos 5 años, una alta conectividad aérea, terrestre y marítima. Cuenta ahora con el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, su diversidad de servicios turísticos
y actividades al aire libre como ecoturismo, golf, pesca y surf, así como restaurantes, mercados y plazas comerciales, sitios históricos y ciudades pintorescas. Entonces, ya sabemos lo que tenemos, ahora ¿qué hacemos con esto? Bueno, nosotros hemos identificado 3 principales iniciativas para potenciar el turismo en la región de Coclé. Número 1, la creación de una marca de destino regional. Seguido, incentivar la conectividad aérea y a su vez atraer y promover la inversión en turismo. Panamá cuenta con 2 tipos de turismo principales: el turismo de negocio y convenciones y el turismo de vacaciones, ocio y recreo. La creación de una marca regional permitiría distinguir a la provincia de Coclé del resto del país, diferenciando así su oferta turística. El ejemplo más fácil es Cancún, la Riviera Maya y México. México creó una identidad separada para promocionar ese destino único con sus playas, hoteles todo incluido y vida nocturna, posicionándolo en el top of mind para visitantes buscando exactamente eso. La Riviera Maya como identidad turística fue creada en 1999. 17 años después existen ya más de 43.500 habitaciones de hotel donde se reciben anualmente más de 14 millones de visitantes, de los cuales gastan 8.600 millones de dólares según cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. Actualmente operan 71 aerolíneas a 110 destinos. Otro ejemplo de marca regional es Punta Cana en República Dominicana. En 1984 construyeron el aeropuerto de Punta Cana. Actualmente Punta Cana cuenta con 40.000 habitaciones de hotel y reciben cerca de 4.2 millones de turistas al año, de acuerdo a cifras del Banco Central de República Dominicana. La provincia de Altagracia genera más del 25% de las divisas y posee el mayor ingreso familiar y la menor tasa de desempleo del país. Aquí cerquita, en Costa Rica, tenemos Guanacaste, donde el Instituto Costarricense de Turismo ha sido el mayor impulsor de este destino. En 1982 se crea el marco legal para su desarrollo. En 1994 se habilita el aeropuerto de Liberia para recibir vuelos internacionales. Al inicio de los 90 habían 547 habitaciones y ya para el 2012 habían 112 hoteles con más de 12.000 habitaciones. En el 2015 recibieron 900.000 visitantes. Por último, Puerto Vallarta, en México, que es un destino que hoy en día cuenta con más de 20.000 habitaciones de hotel y recibe más de 4 millones de visitantes al año. ¿En qué se basa el éxito de estos destinos que hemos estudiado? Primero, la dotación de recursos para infraestructura, la construcción de aeropuertos para recibir vuelos internacionales, la construcción de grandes hoteles, un marco regulatorio y la creación de un fideicomiso para la promoción del turismo. Ahora bien, aparte de contar con esta marca para la región de Coclé, debemos incentivar la conectividad aérea y establecer alianzas con líneas aéreas para contar con vuelos directos al aeropuerto de Río Hato. Está comprobado que uno de los principales potenciadores de turismo es la inversión en conectividad aérea, pues la movilización terrestre de un turista no debe ser más de 1 hora y media. Y como muchos ya debemos saber desde el aeropuerto de Tocumen, hoy en día esta movilización por tierra puede tomar hasta 3 horas y bueno, dependiendo del día, la hora y lo que esté pasando puede ser aún más. Entonces debemos aprovechar la alta conectividad que ya existe en el aeropuerto de Tocumen con el hub de Copa para programar vuelos domésticos hacia el aeropuerto de Río Hato. Y a su vez que puedan llegar vuelos internacionales directos desde otros destinos, como por ejemplo Atlanta en Estados Unidos y Bogotá en Colombia, tomando en cuenta que estos 2 países representan el 25% de los turistas que entran a Panamá según cifras del 2015. El 80% de los turistas en Panamá son turistas internacionales. La demanda doméstica todavía es baja en relación con otros países en la región. Contar con vuelos domésticos incentivaría ese turismo interno.
Otro dato importante es que el gasto per cápita de los turistas en Panamá es uno de los más altos en la región, arriba de $200 diarios versus un Costa Rica o un Chile que no llegan a los $150 diarios. Nuestro talón de Aquiles es que el tiempo de estadía promedio todavía es muy bajo, de 2 días y medio promedio por turista, versus un Costa Rica con 10 días y medio promedio por turista o un Chile con casi 9 días promedio por turista. El turismo vacacional y recreativo tiende a tener tiempos de estadía mayores al que el turismo de negocio. Podemos concluir también que hay una correlación de casi 100% entre la ocupación hotelera y el número de habitaciones en un destino. En el caso del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en República Dominicana, vemos el brinco que hubo en ambos a partir del 84, cuando empezaron a llegar los vuelos comerciales. El mismo efecto se vio en Guanacaste, cuando en el 2003 empezaron a llegar los vuelos comerciales. Los estudios sugieren que el punto de inflexión es de 5.000 cuartos de hotel como mínimo para considerar una región como un destino turístico y hacer sostenible el establecimiento de vuelos internacionales. Para concluir, la provincia de Coclé posee una de las más ricas ofertas de turismo del país. Creemos que la creación de una marca de destino regional nos permitiría vender la provincia de Coclé a nivel internacional. Es crítico incentivar la llegada de vuelos internacionales al aeropuerto de Río Hato para aumentar de forma exponencial la llegada de visitantes, así como de inversionistas, que ya vimos que es bastante importante para nuestro país. Impulsar incentivos a la inversión privada permitiría aumentar la oferta de servicios turísticos especializados, que son altamente demandados, y todas estas iniciativas impactarían de forma positiva los niveles de empleo, educación, ingresos y calidad de vida de todos los coclesanos. Muchas gracias.